Doctrina y Convenio 56. Los desobedientes son desarraigados. Versículo 2. Tome su cruz. Ulises Soares dijo: a fin de ayudar a sus discípulos a comprender que la devoción a su obra incluye sumisión y sufrimiento, el Salvador declaró de modo enfático: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mediante esa declaración, el Salvador hizo hincapié en que todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo, tienen que negarse a sí mismos y controlar sus deseos, apetitos y pasiones. Sacrificarlo todo, incluso la vida misma, si es necesario, siendo enteramente sumisos a la voluntad del Padre, tal como Él lo hizo. De hecho, tal es el precio que se ha de pagar por la salvación de un alma. Jesús usó deliberada y metafóricamente el símbolo de una cruz, para ayudar a sus discípulos a entender mejor lo que el sacrificio y la devoción a la causa del Señor, en verdad significarían. La imagen de una cruz era muy conocida entre sus discípulos y los habitantes del Imperio Romano, puesto que los romanos forzaban a las víctimas de la crucifixión a cargar en público su propia cruz, o la viga transversal al lugar donde ocurriría la ejecución. Fue solo después de la resurrección del Salvador, que se les abrió el entendimiento a los discípulos para comprender todo lo que se había escrito sobre él y lo que se requeriría de ellos de ese momento en adelante. Del mismo modo, todos nosotros, hermanos y hermanas, debemos abrir la mente y el corazón a fin de comprender más plenamente la importancia de tomar sobre nosotros nuestra cruz y seguirlo. Mediante las Escrituras aprendemos que quienes desean tomar su cruz sobre sí, aman a Jesucristo de tal manera que se abstienen de toda impiedad y de todo deseo mundano, y guardan sus mandamientos. Nuestra determinación de desechar todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, y a sacrificar todo lo que se nos pida dar, y a esforzarnos para seguir sus enseñanzas, nos ayudará a perseverar en la senda del Evangelio de Jesucristo, aun al afrontar la tribulación, la debilidad de nuestra alma, o la presión social, y las filosofías del mundo que se oponen a sus enseñanzas. Versículo 4. Mando y revoco. Boyd K. Packer dijo: aquellos que poseen las llaves, han obtenido conocimiento en cuanto a lo que se debe hacer. Cuando hubo que hacer cambios, estos se hicieron por medio de ese proceso. El Señor cumple con lo que dijo que haría. Por lo que yo, el Señor, mando y revoco, conforme me place. Mando, y los hombres no obedecen. Revoco, y no reciben la bendición. Él les dijo a los santos, que cuando sus enemigos no les permitieran cumplir con un mandamiento, Él ya no se los requeriría, y declaró también: y la iniquidad y violación de mis santas leyes y mandamientos, visitaré sobre la cabeza de aquellos que impidieron mi obra, hasta la tercera y cuarta generación, mientras no se arrepientan. El plan del Evangelio fue revelado línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y otro poco allí, y declaramos que creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. En el futuro, habrá cambios tal como los hubo en el pasado. El que las autoridades de la Iglesia efectúen cambios o los resistan, dependerá totalmente de las instrucciones que reciban por medio de los canales de la revelación, los cuales fueron establecidos desde el principio. Las doctrinas permanecerán inamovibles, eternas. La organización, los programas y los procedimientos se alterarán según lo indique aquel, cuya iglesia esta es. Versículo 8. Egoísmo. Neil Maxwell dijo: en mayor o menor grado, todos luchamos con el egoísmo, puesto que es tan común. ¿Por qué preocuparnos por el egoísmo de todos modos? Porque el egoísmo es en realidad autodestrucción en cámara lenta. No es de extrañar que el profeta José Smith haya exhortado, diciendo: no solo se debe sepultar todo sentimiento egoísta, sino aniquilarse.
Las primeras y conocidas formas de egoísmo que se presentan son elevarse a sí mismo, perjudicando a otros, reclamar o exagerar un crédito inmerecido, alegrarse cuando los demás cometen un error, disgustarse por los éxitos justos de otros, preferir la reivindicación pública a la reconciliación privada, y aprovecharse de alguno por causa de sus palabras. A concentrarse en sí misma, a la persona egoísta le es fácil hablar falso testimonio, hurtar y codiciar, puesto que no se le debe negar nada. No es de extrañar que sea tan fácil para los gobiernos satisfacer los apetitos del hombre natural, especialmente si el ritmo de la sociedad continúa inalterable, al mismo tiempo que le aseguran que su tendencia permisiva es permisible. Asimismo, el egoísmo nos hace descorteses, despreciativos y egocéntricos, mientras privamos a otros de los bienes, el encomio y el reconocimiento necesarios, a pasar junto a ellos egoístamente sin hacerles caso. Después vienen la grosería, la brusquedad y los empujones. En contraste con la senda del egoísmo, en el camino estrecho y angosto, no hay lugar para la violencia. No habrá abuso del cónyuge ni de los hijos, cuando hay amor abnegado en el hogar. Más aún, la abnegación se cultiva mejor en el huerto familiar, y la ejecución diligente de las responsabilidades, aparentemente comunes de la Iglesia, nos puede ayudar aún más a vencer el egoísmo. Los abnegados son también más libres. Como lo dijo el escritor G. K. Chesterton, si nos es posible interesarnos en los demás, aun cuando ellos no se interesen en nosotros, nos encontraremos bajo un cielo más claro y en una calle llena de espléndidos extraños. Versículo 16. No queréis dar. De Todd Christofferson dijo: a través de la historia, el Señor ha evaluado a las sociedades y a las personas según la forma en que cuidaron de los pobres. Él ha dicho: porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. De manera que, si alguno toma de la abundancia que he creado, y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados, conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Además dice: no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana, de lo contrario, se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu. Nosotros controlamos cómo se dispone de nuestros medios y recursos, pero somos responsables ante Dios de nuestra mayordomía en las cosas terrenales. Al vivir, como muchos lo hacemos, en sociedades que adoran las posesiones y los placeres, podemos preguntarnos si nos estamos manteniendo distanciados de la codicia y del deseo de adquirir cada vez más de los bienes de este mundo. El materialismo no es nada más que otra manifestación de la idolatría y el orgullo que caracterizan a Babilonia. Tal vez podamos aprender a estar satisfechos con lo suficiente para nuestras necesidades. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre las personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Él dijo: nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En gran parte del mundo estamos entrando en tiempos económicos inestables. Cuidemos los unos de los otros de la mejor manera posible.